Hace 6 meses, mi vida era una película de gran éxito, el olor de un coche nuevo mezclado al olor del café gourmet recién preparado, ese sutil aroma a dinero que solo los de arriba lo reconocen. Yo, Artem Sokolov, reiné supremo en mi pequeño universo. Como director ejecutivo de una prometedora startup tecnológica, construida desde cero para. Junto a mi pareja y mejor amiga estábamos en la cima. Contratos millonarios. Informes elogiosos en revistas especializadas, ambiciosos planes de expansión internacional. Vivía en un apartamento de lujo en el corazón de Moscú. Cambié teléfono móvil como cambiarse de calcetines e ingenuamente pensé que había dominado el juego de vida. Hasta que el juego decidió tragarme. Un lunes cualquiera, descubrí que todas las cuentas de la empresa estaban vacío. La oficina sellada por las deudas. ¿Y estas? Mi hermano de la universidad, él, a quien daría mi vida sin pestañear, ya no estaba. Se llevó cada centavo consigo. Base de clientes y todos nuestros sueños. ¿Qué dejaste atrás? Una montaña de deuda con inversores despiadados, bancos rapaces y ciertos hombres de negocios, quienes resolvían disputas con métodos desconocidos por la ley. Mi imperio colapsó. En cuestión de horas. Los elogios se convirtieron en amenazas. Las cenas en restaurantes con estrellas dieron paso a platos de pelmeni baratos en un kitnet de las afueras, donde acabé tras ser expulsado de mi apartamento. El aire ya no olía a prosperidad, sino a miedo. Miedo pegajoso que se pega a la piel y no se desprende. Cada campana sonaba como una aviso. Cada número desconocido en el celular, una frase. Hasta que una noche. Oscuros, 2 hombres cortésmente brutales me recordaron, entre sonrisas y puñetazos en la pared, que el tiempo corría y que los intereses de este préstamo forzoso podría costar más que mis bienes. Estaba ahí en el fondo buscando puestos vacantes entre ofertas para repartidores o call center que apareció, un anuncio perdido en medio de la desesperación. No. Fue una propuesta, fue un salvavidas. Se busca guardián del bosque para la reserva privado. Región de Sukovsky y Vologda. Salario alto. Aislamiento total. Contrato mínimo de 1 año. Experiencia forestal no obligatoria. Prioridad para la resistencia. Psicológico y capacidad para soportar la soledad prolongada. Soledad. Después del apuñalamiento de estas, sonó menos como un castigo y más como refugio. ¿Y ese salario? No fue una solución, fue una segunda oportunidad. 1. Tabla rasa. Aproveché esa oportunidad como un náufrago en un pedazo de madera. La entrevista no tuvo lugar en un rascacielos de cristal, sino en una habitación llena de humo en el confines de la ciudad. Al otro lado de la mesa Andrei Petrovich Merkulov, 55 años. Unos cuantos años, manos callosas y una mirada que había visto demasiado. Él no quería conocer el plan de estudios. Quería saber si podría manejarlo. ¿Serviste en el ejército? No solo él. Silla de reserva. Qué lástima. Allí enseñan a aguantar. Porque aquí lo necesitarás. Silencio. Soledad. Usted mismo. Su voz era áspera como la corteza de un árbol. Está a 150 kilómetros de la civilización más cercana. Helicóptero cada 6 meses con comestibles. Comunicación únicamente por radio con la estación vecina, a 15 kilómetros. Línea recta a través del arbusto. Sin internet. No hay llamadas a mamá. ¿Podrás manejarlo? Asentí fingiendo una confianza que no sentía. Él estaba dando vueltas a un paquete de cigarrillos. Barato entre tus dedos sin encenderlo. El último Ignatz era un toro viejo. 70 años, 30 de ellos aquí. De repente no pudo soportarlo más. Se fue sin siquiera ordenar las maletas. Extraño, muy extraño. Sus ojos se fijaron en los míos. El lugar no es
Puede estar vacío. De lo contrario, los cazadores furtivos se hacen cargo y los animales sufren. Pagado. Bueno, pero exijo lo mismo a cambio. Si te asustas en un mes, nadie vendrá a buscarte. Contrato es contrato, 1 año. Punto final. ¿De acuerdo? Una alarma sonó en mi cabeza. Demasiado énfasis en el aislamiento. Una salida. Demasiado repentino por parte del ex guardián. Pero las voces de mis acreedores gritaron más fuerte. ¡Alto! Arriba, respondí con firmeza. Una semana después, estaba en el asiento del pasajero de un Waz destartalado. Dando sacudidas durante 6 horas por caminos que se iban convirtiendo en senderos luego. En nada. Al volante Pavel, un hombre con pocos amigos y sin afeitar. Falta. ¿Cuánto? Pregunté solo para romper el silencio opresivo. Él escupió por la ventana. Casi. Llegando. Eres de la ciudad, ¿verdad? Ignach no era así. 30 años lo traje. Aquí. 30. No era un hombre que se rindiera. Dijo que en la ciudad moriría asfixiado. 1 semana. Bajó la voz, casi un gruñido. Hay algo mal en esta historia. El arbusto no perdona las distracciones. Ten cuidado. Cuando el auto se detuvo al borde de un río oscuro y rápido, el aire me golpeó. No fue un bosque. Era la taiga. Inmensa e indiferente, eterna. Los pinos, gruesos como columnas. Sostenía un cielo bajo y gris. El silencio no era la ausencia de sonido, era una presencia física, un peso en los pulmones. Al margen, una cabaña de madera. Ennegrecido por el tiempo, Zhukovsky Post, mi nueva dirección durante los próximos 12 meses. Pavel descargó mis pertenencias, cajas de comida enlatada, equipo 1. Radio. Aquí está. La antena está lista. Habla con Fiodor en el puesto sur cada 3 días. Él es tu único contacto. Si algo sale mal, es él o nadie. El motor rugió y el Waz desapareció en el espeso verde, dejándome solo con la taiga, la cabaña y sus secretos. Y un nudo en el estómago que crecía a cada segundo. Respiré hondo y abrí la puerta chirriante. En el interior, el olor a humo, a pino y antigua soledad. Todo era rústico o funcional, una estufa monumental, bancos de madera. Tosca, una mesa tosca con 2 taburetes. En la pared opuesta, una cama con colchón deformado y manta de lana gris. Y sobre la mesa, una taza de peltre. Con algo dentro. El detalle final de un juego que apenas había empezado a entender. La taza de hojalata contenía té a medio beber, ya cubierto con una película. Verdoso con moho. En la pared, clavado a un clavo oxidado clavado en la madera. Colgaba un impermeable descolorido con manchas de salitre en los bordes. Nodo. Esquina abandonado, un solo zapato de goma, como si su dueño lo hubiera. Desapareció a medio paso. Empecé a desempacar mis cosas intentando imprimir un poco de mi propia existencia en ese extraño espacio. Organicé el libros en el estante de madera astillada, coloqué mi taza y mi plato en él. Mesa. Tenía que habitar ese lugar, echar raíces, o me tragaría sin dejarme rastros. Buscando un paño para limpiar el polvo de la mesa, saqué el único cajón del viejo escritorio. Casi vacío. Unos cuantos anzuelos oxidados, un ovillo de hilo. De aparejos de pesca enredados, una navaja con la hoja manchada por el tiempo. Y debajo de esa basura inútil, ella. Un cuaderno escolar de 48 páginas con tapa de papel. Cartón descolorido y esquinas arrugadas. Manchas oscuras, casi marrones, como gotas de sangre seca salpicaron la cubierta. Descarté la idea con un movimiento repentino de la cabeza. Letra temblorosa e irregular, como escrita por una mano que apenas obedecía las órdenes. Propietario anunció, el diario de Taiga. Sonreí amargamente. El viejo Ignatiev probablemente escribió allí sus observaciones. Rutina,
cuando los primeros patos migraron donde un oso dejó marcas en árboles. Abrí el cuaderno esperando encontrar algo así. Pero la primera página arrancó el suelo bajo mis pies. Sin fecha. Sin notas banales. Solo un título tachado con tanta fuerza que la tinta había marcado el reverso del papel. Primera regla. Me senté en el taburete chirriante y coloqué el cuaderno a la tenue luz de la farola. Queroseno que acababa de encender. Esto no parecía un diario. Parecía un manual de supervivencia, dejado en el agua para el próximo náufrago. Primero. La letra temblaba como si estuviera escrita en estado de fiebre. Haz la ronda de su sector solo de día. A la primera señal del anochecer, regrese al puesto. Nunca estén en el bosque después del atardecer. Por la noche el bosque no es el mismo que durante el día. Ella se despierta. Y no quieres ver lo que es ella cuando está. Despertar. Mi escepticismo todavía intentaba resistir. Por supuesto. Normas básicas de seguridad. En la oscuridad. Es fácil perderse, tropezar con un animal. Lógico. Pasé la página. Un escalofrío subió. Mi columna. Segundo. La letra ahora parecía presionada por la desesperación. En el extremo norte. En su sector, después del Arroyo Negro, hay un antiguo Elannik, pantano de turba. Allá. Son trampas de acero que instaló mi abuelo. Oxidado, viejo. Nunca sí. Acercarse a ellos. Incluso si escuchas un grito humano proveniente de allí. Especialmente si es él. El llanto de una mujer. No es cebo para animales. Es un cebo para ti. Mi razón empezó a fallar. La boca se secó. Ese no fue un consejo de un veterano de la taiga. Fue una ilusión. O algo peor. Hojeé la página siguiente y mi estómago. Contratado. Tercero. La tinta estaba corrida, como si hubiera escrito con manos sudorosas. 1. Una vez a la semana, revisa la cerradura de la puerta. Debería deslizarse fácilmente, pero bloquear sólidamente. Utilice grasa. Hay una lata de sólidos debajo de la estufa, en el rincón más alejado. Distante. Esto podría salvarle la vida. Involuntariamente miré hacia la puerta. El cerrojo de hierro forjado parecía robusto, pero la idea de que mi vida pudiera depender de ese mecanismo primitivo hizo que mi pulso se acelerara. No se trataba de protegerse de un oso. Para eso tenía la escopeta. Fue para protegerse de algo más. Habitación. La letra era ahora casi ilegible, como si hubiera sido escrita a toda prisa. Si a mediados de por la noche, cuando el silencio es absoluto, se oye el leve tintineo de una campana, se cierra la puerta. Con el perno inmediatamente. Apaga la lámpara. No te acerques a la ventana. No. Intenta ver quién está ahí fuera. Espera el amanecer, no importa lo que escuches. Arañazos, susurros, peticiones. No te vayas. Él pasará y se irá. Una campana. En la taiga del desierto. Mi mente buscó explicaciones, el viento, un animal. Perdido con collar. ¿De dónde? Alucinaciones auditivas por soledad. Pero la última frase. Pasará y se irá destruyó cualquier lógica. No fue el sonido que cesaría. Él era quien se iría. Quinto. Las palabras parecían haber sido grabadas en el papel con las uñas. Las nieblas. Aquí son espesas como leche caliente, caen sin previo aviso. Si estás en el bosque cuando. Si bajas y escuchas que alguien te llama por tu nombre, cállate. No respondas ni siquiera con un gemido. Quédate quieto y espera. O dirigirme en la dirección de un disparo si puedo. Fuego a tiempo. Si no escuchas ningún disparo, ve en cualquier dirección hasta salir de la niebla. Nunca, jamás respondas a la voz que llama del hombre blanco. Ella no busca tus ojos.
Buscar. Tu voz. Una gota de sudor corrió por mi sien. Eso fue demasiado específico. Demasiado detallado. La última frase parecía un extracto de una historia de terror. Ancestral. Ignatiev escribió como si lo hubiera vivido. Y ni una sola vez. Pasé algunas páginas más. Las reglas se volvieron cada vez más siniestras. Sexto. La vieja sauna junto al río está sellada. No intentes abrirla. Especialmente después de medianoche. Lo que está encerrado dentro debe permanecer allí. Séptimo. Si encuentras una huella reciente de un pie humano descalzo en el camino, regresa al correo inmediatamente. No intentes rastrear a quién pertenece. No eres tú quien es cazándolo. Él es quien te está persiguiendo. La última regla estaba rodeada varias veces, como si el anciano quisiera asegurarse de que yo no lo ignores. Octavo. No crean las voces en la radio que dicen que la ayuda está en camino, sí. No pediste ayuda. Es una trampa. Cerré el cuaderno de golpe seco. Me temblaban las manos. Una broma. Uno. ¿Broma elaborada para el novato? ¿Pero quién habría ideado algo tan cruel? ¿Mirkulov? ¿Pablo? ¿Por qué? Era demasiado complejo, demasiado inquietante para uno. Simple burla. Quedaba otra posibilidad, el viejo Ignatiev, después de décadas de soledad, había perdido cordura. Su cerebro, corroído por el aislamiento, había poblado el bosque de espectros y monstruos. Era la explicación más racional. Me levanté y caminé alrededor de la cabaña a grandes zancadas. Me acerqué a la puerta, tiré del tornillo. Crujió, se secó, pero cedió. Me arrodillé y miré debajo de la estufa. Nodo. En el rincón más alejado, cubierta de polvo, había una pequeña lata de metal. Ábrelo. Dentro de una grasa espesa y oscura. Coincidencia. Solo una coincidencia. Salí al balcón. Twilight ya se estaba tragando la taiga. El río se había oscurecido, transformado en una tira de pintura. A unos 100 metros de distancia, al borde del agua, se puede ver una construcción torcida. La sauna. Su puerta estaba clavada con 2 tablas cruzadas como sellando algo que no debería salir. Mi escepticismo se desmoronó. No fue una broma. No fue una locura. Yo estaba en un lugar donde regían leyes antiguas y terribles. Ese cuaderno no era un diario. Era una advertencia. Esa noche antes de acostarme no cerré la puerta simplemente con la cerradura normal. Empujé el pesado perno de hierro hasta el fondo con un clic metálico que resonó como una frase. Por si acaso, me mentí a mí mismo. Pero él sabía la verdad. Por primera vez en mi vida, estaba aterrorizada. La primera noche en el post se convirtió en un calvario. Mi cerebro acostumbrado al zumbido de la ciudad, bocinas, conversaciones en la calle, el ruido del refrigerador, no podría adaptarme a ese silencio absoluto. No se calmó. Él oprimió. Era un ser vivo que se infiltró en mis oídos, en mis ideas, haciéndome oír lo que propio corazón, como el martilleo de una campana funeraria. Cada crujido de madera en la moribunda chimenea, cada crujido de las tablas del suelo, cada el aullido de un búho en el bosque sonó como un disparo, arrancándome del colchón deformado. El sueño no llegó. Me di vueltas en la cama, mirando la oscuridad aterciopelada más allá del ventana. Las imágenes del cuaderno bailaron ante mis ojos, la mujer llorando. Entre las trampas, las huellas de los pies descalzos en el sendero, la voz que llama desde la niebla. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación descontrolada. Pero no. Avanzado. Porque en el fondo, ya lo sabía. La taiga me estaba mirando. Debieron transcurrir 3 horas en la oscuridad cuando abandoné la lucha contra el insomnio. Decidí levantarme, prepararme un té amargo y esperar el amanecer junto a las brasas. Muriendo por la chimenea.
Saqué las piernas de la cama y tanteé el frío suelo. Buscando las botas y se quedó paralizado. A través del silencio algodonoso de la noche se infiltró un sonido. Tan débil, tan distante, que al principio lo confundí con el zumbido en mis propios oídos. Pero no el sonido. Se repitió, esta vez un poco más claro. Dlim, todo mi cuerpo se convirtió en. Escuchando. Cada músculo se contrajo. El corazón dio un vuelco y luego se aceleró como un animal enjaulado. Dlim, dlim, dlim. Era el tintineo fino, casi cristalino, de una pequeña campana. Venía de la dirección del río, donde la oscura franja de bosque se fusionaba con la noche. No era el viento jugando con el metal, no, ese ritmo fue deliberado. Rítmico, como si algo o alguien avanzara sin prisa, y a cada paso la campanita respondiera con su gélido llamado. En mi mente se encendieron letras de fuego: si oyes una campanita por la noche, cierra la puerta. Cierra la puerta antes de que sea demasiado tarde. La puerta. Una oleada de alivio me invadió al recordar que la había cerrado con el pesado candado. Tan pronto como oscureció. Esa madera gruesa y ese hierro oxidado nunca me molestaron. Parecían tan sólidos. Yo estaba sentado en la cama, paralizado por un terror antiguo. Incapaz incluso de parpadear. Solo escuché dlim. Dlim, dlim. Dlim, el sonido creció, se acercó. Quienquiera que fuera no se escondió. Llegó directo a mi cabaña. Mi razón luchaba por encontrar una explicación, un caballo perdido, pero no. Había caballos por aquí. Quizás Félix, el vecino, decidiría gastarme una broma. Pero ¿por qué? ¿Y por qué Ignatiev, un hombre endurecido por la taiga, había escrito sobre ello? ¿Con tanto horror? Dlim, dlim. Dlim. Ahora estaba en el porche. Me apoyé contra la pared conteniendo la respiración. Mis ojos no soltaron el rectángulo negro de la puerta. Esperé el impacto, el rasguño de garras, el crujido de la madera al romperse. Nada. La campana simplemente cayó. Él estaba allí. Al otro lado de la puerta, a 2 metros de mí. Y luego vino el silencio. Este silencio era 1000 veces peor que el tintineo. Era un silencio lleno de presencia, de expectativa. Algo invisible se agazapó en mi porche y esperó. Sentí tu proximidad en la piel, como aliento frío en el cuello. Esperaba que cometiera un error. Que ceda a la curiosidad. Que mire por la ventana. No te acerques a la ventana. No intentes ver quién está ahí. Aparté la mirada del cristal empañado, más allá del cual la noche se lo tragaba todo. Permanecí inmóvil como una estatua de sal, temiendo incluso el crujido de mi propia articulaciones. El tiempo se detuvo. Los minutos se alargaron hasta convertirse en una viscosa eternidad. Asfixiante. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿5 minutos? ¿10? ¿Media hora? Luego oí otro sonido, un crujido suave, casi acariciante, como si unos dedos. Trazos largos y lentos acariciaron los troncos de la pared. Se me erizaron los pelos. 1. Suspiros consecutivos, demasiado profundos para los pulmones humanos, prolongados como criatura que respira a través de branquias o hendiduras oscuras. Entonces los pasos se reanudaron alejándose, y con ellos volvió a sonar el timbre. Dlim. Dlim, dlim. Se desvaneció disolviéndose nuevamente en el bosque, hasta que la noche se lo tragó. Completamente. No cerré los ojos hasta el amanecer. Me quedé allí, agarrado a la áspera manta, mirando la puerta, el enorme cerrojo de hierro forjado, lo único entre yo y la pesadilla que se arrastraba afuera. Mi escepticismo urbano había quedado reducido a cenizas. No fue una broma. No fue delirio. Esas reglas no las había escrito un loco. Fueron escritos por un hombre que sabía. Y uno de ellos, a quien había seguido solo por precaución, acababa de salvarme. Cuando los primeros pálidos rayos de sol se filtraron a través de la ventana, no sentí ningún alivio. Me sentí
Las garras heladas de la comprensión, estuve atrapado aquí durante un año. Y cada noche. Eso podría volver. Con las manos temblando por el cansancio y el terror aún fresco, me obligué a acercarme al puerta. El cerrojo chirrió cuando lo empujé. Abrí la puerta lentamente como si tuviera miedo. Que algo todavía estaba agachado al otro lado. La mañana era clara y clara. La hierba brillaba por el rocío. El aire olía a resina y tierra húmeda. Nada, absolutamente nada, sugería una visita nocturna. Bajé. Salga del porche con cuidado. La tierra blanda que rodeaba la cabaña estaba intacta. Ninguno. Huella. Sin surcos. Como si el visitante nocturno hubiera flotado sobre el suelo. Esta falta de pruebas fue más aterradora que la pesadilla misma. Lo hice. Irreal. Sobrenatural. Algo que no obedecía las leyes de la física y la lógica. Pasé el día con fiebre de actividad compulsiva. Partió leña con una furia que hice volar astillas como si cada golpe del hacha fuera contra el mío. Miedo. Revisé los abrevaderos de sal en busca de animales, limpié los senderos, pero no me importó. Me alejé más de 1 kilómetro de la cabaña. La taiga había cambiado. Ya no era solo un bosque hermoso e implacable. Ahora era territorio hostil y observador, donde cada el árbol podría ocultar una amenaza. Me estremecí con cada chasquido de una rama, con cada grito de pájaro. Me daba vuelta todo el tiempo, seguro de que algo me espiaba por detrás. Al mediodía me di cuenta de que ya no podía soportar el silencio opresivo. Necesario escuchar una voz humana. Necesitaba demostrar que no era el único ser vivo en ese infierno. Verde. La vieja radio Angara, uno sobre la mesa parecía un rayo de esperanza, un débil conexión con el mundo. Giré el pomo. Un silbido estático llenó la cabina, un reconfortante en su normalidad mecánica. En la etiqueta amarillenta pegada al dispositivo, la letra temblorosa de Ignatiev había anotado la frecuencia. Base Sukovsky llamando al puesto sur, dije por el micrófono, y mi propia voz sonó ronco o extraño. Félix, ¿me darás la bienvenida? Listo. La respuesta tomó tiempo. Unos segundos de espesa estática, hasta que una voz masculino, firme y alegre, rompió el silencio. Southern Post escuchando. Te escucho como si estuviera en la habitación de al lado, Sukovsky. Bien. Buenas tardes, Artyom. ¿Cómo van las cosas allí, habitante de la ciudad? ¿Te estás adaptando a la vida salvaje? Una oleada de alivio casi infantil me invadió. La voz de Félix era real. Tangible. 1. Anclaje en medio del delirio. Buenas tardes, Félix. Más o menos, rió sorprendido por el sonido agudo que salió de él. Mi garganta. Los lugares aquí son impresionantes. Esto es solo el comienzo, respondió con una risa abierta y sincera. No es como atascos de tráfico en Moscú, ¿eh? Aquí manda la naturaleza. Tiene sus propias reglas. Un descanso. Entonces, demasiado casual. Entonces, ¿cómo estuvo la primera noche? ¿No vinieron a saludarte los espíritus locales? ¿Ninguna les se apareció para actuar? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Estaba bromeando, o había algo más? Decidí ser cauteloso. Si le contara lo de la campana, definitivamente pensaría que estoy loco. No dormí muy bien, respondí evasivamente. Sonidos extraños afuera. Creo que es la falta de costumbre. Clásico, rió Félix indulgentemente. Todo novato pasa por esto. La taiga está viva. Respira, cruje. El gemido de los árboles, el paso de los animales, el viento en la chimenea. Al principio. La mitad de los chicos aquí juran que ven cosas. Su predecesor, Ignatiev, al final incluso. Me volví loco de una vez por todas. Vi cazadores de fantasmas, espíritus del bosque. Incluso escuché campanitas. Noche, pobrecito.
Imagínate, pobre diablo. Se me heló la sangre. Agarré el micrófono con tanta fuerza que me dolieron los dedos. Campanas. Él lo sabía. ¿Es grave? Alcancé a decir, esforzándome en que mi voz no temblara. ¿Habló de eso? Ah, sí, suspiró Félix, su tono ahora más serio. El viejo Ignatiev era duro. Pero la taiga rompe incluso a los más fuertes. Al final, nunca salió de la cabaña. Dijo que algo lo estaba mirando. Que las reglas eran reales. Las reglas. Las mismas reglas que había leído en el cuaderno. ¿Normas? Repetí con la boca seca. Sí. Notas que te dejó. Una pausa. El silbido de la radio parecía más alto. Mira, Artyom. No sé lo que escuchaste ayer. Pero si fuera eso, no. Subestimar. La taiga no perdona los descuidos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podía oírlo en la radio. Félix, ¿qué es eso? Silencio. Durante un largo momento solo estática. Luego en voz baja, casi en un susurro. No sé. Y no quieres saberlo. Nudo del cuchillo, levanté la tabla con un gemido sordo. Debajo, escondido en el vacío. Entre las vigas había una caja fuerte de metal oxidado del tamaño de una caja. Herramientas. Mis dedos temblaron mientras quitaba el polvo acumulado. No. No había cerradura, solo un pestillo pesado, que cedió con un chasquido seco cuando lo obligué. Dentro, entre papeles amarillentos y un revólver oxidado, encontré una libreta más pequeña que el primero. Su cubierta de cuero estaba agrietada por el tiempo, pero las páginas, aunque frágiles, resistieron cuando los abrí. La letra era la misma que la de Ignatich, pero más tembloroso, como escrito apresuradamente en estado de pánico. En la cima de la primera página, una frase subrayada 3 veces. No son animales. No son espíritus. Son cazadores como nosotros, solo que buscar algo diferente. Mi estómago se revolvió. Las notas que siguieron fueron un informe meticuloso. Fechas, horas, descripciones de reuniones. Ignatich lo había documentado todo. 23 de octubre, voz en la niebla, 5:47 de la madrugada, silueta alta, hombros curvados. No respiraba. Repitió mi nombre 4 veces antes de desaparecer. 3 de noviembre, huellas. Alrededor de la cabina. Ni oso, ni humano. Dedos alargados, marcas de garras en los árboles. Olor a podredumbre dulce como a carne en mal estado con miel. 15. Diciembre, encontraron el cuerpo de Vasily en las afueras del puesto 7. Oficialmente. Ataque de lobos. Pero las heridas no fueron mordiscos. Eran incisiones. Lo necesitas. Me sudaban las manos mientras pasaba las páginas. Había bocetos, esbozos de figuras que no deberían existir, con proporciones distorsionadas, extremidades demasiado largo. En una de las ilustraciones, una criatura se agacha sobre un tronco con algo que parecía un collar de cascabeles colgando de su cuello. Al lado, una nota, ellos usan el sonido para encontrarnos. El metal los atrae. Nunca lleves nada que haga ruido. Al bosque. De repente un ruido seco detrás de mí. Giré tan rápido que la silla se cayó. Nada. Solo la cabaña, cuyas sombras se alargaban por él. El sol de la tarde se filtra por las grietas de las tablas. Pero el aire había cambiado, era más denso, como si estuviera cargado de una presencia invisible. El silencio ahora estaba mal. No el silencio del vacío, sino el de algo que te contiene la respiración. Fue entonces cuando noté el detalle que me heló la columna, en la página abierta del cuaderno. Junto al dibujo de la criatura de las campanas, alguien había arañado recientemente un fecha con tinta nueva. Hoy. El hacha todavía temblaba en mis manos cuando logré levantar la tabla podrida del suelo. Piso. Debajo, tallado en el enorme tronco que servía de base a la cabaña. Había un hueco escondido.
Dentro, envuelto en un paño engrasado por el tiempo. Algo esperó. Mis dedos torpes desdoblaron la tela con un temblor que parecía resonar en el silencio del bosque. Lo que encontré dentro no fue solo un encontrado, era una frase. Primero una pequeña libreta de bolsillo, tan gastada como el diario de la taiga, pero escrita con la misma letra temblorosa y apresurada. Ya no eran reglas de supervivencia, sino fragmentos de desesperación que se arrastraban página tras página. 12 de septiembre. Encontré un campamento cerca del Arroyo Negro. No es de un animal. Alguien pasó noche allí. Cartuchos en el suelo. No de mi calibre. La tinta manchó el papel como sangre seca. 15 de septiembre. Huellas en la orilla del río. Dobles. Una bota pesada. Talla 45, suela de estrella. El otro mechero arrastrando algo pesado envuelto. Sobre lienzo. Cada palabra fue un golpe. 19 de septiembre. Volvió por la noche. Tocó tu campana. Comprobando si todavía estoy aquí. Crees que duermo y no oigo nada. Y luego él. Entrada que me hizo contener la respiración, 22 de septiembre. Fiodor miente. Dilo en la radio. Que está reparando el motor en su estación. Pero escuché tu voz en otra frecuencia. Débil, cortando el aire. Habló de mercancías y de cruce. Mencionó mi nombre. Dijo que el anciano se está convirtiendo en un problema. Mis dedos se congelaron en la página siguiente. 25 de septiembre. Él sabe que yo lo sé. Hoy en la niebla me llamó con la voz de mi hermano muerto. Casi respondo, bestia. Y finalmente la última nota, escrita con una rapidez que parecía gritar desde el papel. 27 de septiembre. Norte. Trampas de los antiguos. Mi última oportunidad. Si no vuelves de Norte es solo su culpa. Fiodor. El nombre me quemó la garganta. Fiodor, el vecino sonriente que me dijo. Historias lesí a la luz del fuego. Fiodor, cuya risa resonaba como una campana falsa cada vez que mencioné los miedos del bosque. Las sospechas que nacieron como semillas. La duda ahora se convirtió en una certeza venenosa. No solo ocultó algo. Él. Era el algo. El hombre de la campana nocturna. La voz en la niebla. La sombra que se arrastró. Más allá de los árboles, esperando que tropezara con mi propio miedo. Al lado del cuaderno un puñado de pesados casquillos de balas de latón usados. Oscurecido. Lo comparé con el mío, de menor calibre. No hubo comparación posible. Esas eran un arma mucho más poderosa y letal. En lo más profundo de cada uno. Grabado sobre metal frío, 7,62x54. El calibre de un rifle de guerra. Y luego la última pieza del rompecabezas, una fotografía descolorida, doblada por él. Tiempo. 2 hombres abrazados frente a esta misma choza. Uno era Ignatich, joven. Sonriendo con los ojos aún libres del peso que revelarían sus notas. El otro. Un hombre robusto, de espesa barba y un brillo astuto en los ojos que incluso en la imagen parecía mirarme con cruel diversión. Le di la vuelta a la foto. En la parte de atrás, letras. Desmayado, Ignati y Fiodor. Inicio de trabajo juntos. Sujovsky Post. Hace 10 años. Me senté en el desgastado suelo de madera, rodeado de pruebas que no dejaban lugar a por dudas. Habían sido socios. 10 años uno al lado del otro en esta verde soledad. Hasta que algo se vino abajo. Mercancías. Cruce. Palabras que olían a contrabando, a caza ilegal a escala industrial. Ignatich había intentado marcharse. O peor aún, intentó denunciarlo. Y. Fiodor había resuelto el problema, como deshacerse de un animal herido en una trampa. Todo tenía sentido ahora.
La repentina partida de Ignatich, mencionada por Merkulov. Las mentiras de Fyodor Parazzi. La campana no fue una advertencia de los espíritus del bosque, fue su sistema de alerta. Una forma de comprobar si estaba en casa, si todavía estaba. Creía en las fábulas que él mismo difundía. La voz en la niebla no era una fantasma, sino un señuelo. Una prueba para ver si huiría, desorientado, fácilmente. De ser derribado como un alce desprevenido. Mi investigación no había generado nuevas preguntas. Ella me dio la respuesta. Mi enemigo. No era una leyenda. No era un demonio de árbol. Era un hombre. Un hombre. ¿Quién conocía cada centímetro de esta taiga mejor que yo las líneas de mi propia mano? Un asesino. Y este asesino era mi único vecino. Mi única conexión con el mundo exterior. Estaba en Maselovka y el gato ya había empezado a cazar. Con cada detalle que descubrió sobre sus hábitos, sus métodos, una verdad. Se reveló algo más cruel: nunca hay que confiar en la voz que silbaba por la radio. Ayuda prometedora. Si pedía ayuda, Fyodor me escuchaba. Y llegaría mucho antes de cualquier equipo de rescate. Sería suficiente para silenciarme para siempre. Estaba en una trampa. Y ahora sabía el nombre de mi carcelero y mi verdugo. Miré hacia el norte en la dirección donde, según los registros de Ignatich, se encontraba la antigua el Annik, ese tramo prohibido de taiga marcado por antiguas trampas. Mi última oportunidad, había escrito. Comprendí que tendría que romper la regla más sagrada, lo primero y más importante que leo en vuestros cuadernos. Porque ahora ella también era mi última oportunidad. Respuestas: salvación o muerte. Todo estaba ahí, al norte. La decisión fue tomada. Quedarme en la cabaña, esperando que Fyodor decida que yo se había convertido en un problema demasiado grande para mí, era lo mismo que firmar mi propio oración. Después de nuestra última conversación, supe que se me estaba acabando el tiempo. Se había dado cuenta de que yo sospechaba. Llegaría pronto. No con campanas o con voces en la niebla. Vendría con el rifle. Esa noche no dormí. Me preparé. El miedo no había desaparecido, pero ahora estaba diferente, fría, cristalina, movilizadora. Se había convertido en un instinto de supervivencia. Ya no era la presa. Ahora yo era el cazador. Empaqué mi mochila. Solo lo imprescindible: munición para la vieja carabina de Ignatich. Apoyado contra la esquina, un cuchillo afilado, brújula, algunas latas de comida enlatada, cantimplora con agua, un botiquín de primeros auxilios. Vuelve a leer todas las notas del cuaderno. Pequeño, tratando de dibujar mentalmente un mapa de la región norte. Ignatich había mencionado un arroyo negro que me llevaría al Elannik. Mi plan era simple y desesperado hasta el punto de la locura: llegar a las trampas, encontrar lo que Ignatich había escondido o descubierto allí, algo que consideraba su último esperanza. Si funcionaba, lo usaría contra Fyodor. Luego rompería hacia el sur. Alrededor de su territorio, hacia el siguiente puesto de vigilancia, el que Merkulov lo había mencionado en sus informes. Fueron decenas, tal vez cientos de kilómetros. A través de la taiga salvaje, pero era la única ruta hacia la salvación. Al amanecer, cuando los primeros rayos grises apenas lograban traspasar la densa copas de los árboles, salí de la cabaña. Sobre la mesa, una lámpara de queroseno todavía ardía con una mecha débil y la radio permanecía encendida, sintonizada. Recepción. Fue para ganar tiempo, crear la ilusión de que todavía estaba allí. Me dirigí hacia el norte, rápida y silenciosamente, pisando musgo y agujas secas. La prohibición de acercarse a las trampas del norte ya no sonaba como un tabú místico, sino como una advertencia seria: peligro por delante. Ignatich no quería a nadie. Accidente, caí en esa trampa. Pero él mismo fue allí. Así que valió la pena. El bosque era diferente ahora.
No vi magia hostil en él, sino refugios, puntos vulnerables. Huellas en la tierra húmeda. Me convertí en parte de ese lugar. Después de 2 horas de marcha ininterrumpida, guiado por la brújula, llegué a un arroyo de aguas oscuras y heladas, por eso lo llamaban negro. Subí la corriente. El paisaje se volvió cada vez más salvaje, lleno de árboles, caídas y vegetación densa. Sentí que por allí solo habían pasado animales y, tal vez, Ignacio. Finalmente el bosque se abrió. Estaba al borde de un vasto claro pantanoso, cubierto de pastos secos y árboles atrofiados. El Elannik. El lugar exudaba algo siniestro. Un silencio opresivo se cernía sobre él como si el aire mismo era demasiado pesado para moverse. Saqué un viejo par de binoculares de mi mochila. Lo encontré en la cabaña y comencé a examinar el claro con atención. Fue entonces cuando los vi. Y la sangre se heló en mis venas. No se trataba de trampas ordinarias para bisones o comadrejas. En varios lugares la hierba estaba aplanada y debajo se ocultaban fosos de lobos disfrazados de ramas y tierra. De uno de ellos sobresalía el extremo afilado de una estaca. Entre 2 viejos abedules. Un fino alambre de acero estaba tensado a la altura del tobillo, casi invisible. Seguir. O mirar un mecanismo oculto entre las ramas. Esos no eran Samolov. Eran trampas humanas. Brutal, primitivo, letal. Y entendí que no habían sido hechos por Fiodor. Fueron colocados allí por Ignatich desesperado, tratando de proteger su último refugio. Bordeé el claro que bordeaba el bosque, temeroso de pisar terreno abierto. Del otro lado, bajo un enorme árbol arrancado de raíz, encontré lo que buscaba. La tierra allí era diferente, más suelta, la capa de musgo estaba desalineada, como si había sido removido recientemente y luego reemplazado apresuradamente. Debajo de él, un trozo de lona descolorida apareció entre la vegetación. El corazón se aceleró en la garganta. Guardé el rifle y comencé a cavar con las manos. Desnudo. La lona cedió fácilmente. Debajo una tumba improvisada y poco profunda. Y dentro. Tragué un grito y me tapé la boca con la mano. Fue él. Ignacio. Reconocí la chaqueta vieja, la barba gris. Su cuerpo ya mostraba signos de descomposición, pero en el pecho había una gran mancha oscura, sangre coagulada y una herida irregular. Todo tenía sentido con una claridad ensordecedora. Fiodor no solo lo había asustado. Lo había perseguido. Había matado a sangre fría. Enterrado allí en el borde del claro de la trampa, confiando en que nadie se atrevería a acercarse. Ignatich no había venido aquí buscando respuestas. Se había escapado. Esa fue su última escondite. Tu fortaleza. Pero Fiodor lo había alcanzado antes de que pudiera terminar lo que había comenzado. Me paré junto a la tumba improvisada, temblando no de miedo sino de una furia helada. Abrumador. Todo ese teatro de fantasmas, todas esas leyendas, todo ese. El terror psicológico, no era más que el cinismo de un asesino borrando huellas. Y fue entonces cuando oí claramente el chasquido de una rama detrás de mí. Me volví bruscamente y mi mano ya se cerraba sobre el rifle, pero ya era demasiado tarde. A 10 metros de distancia, apoyado contra el tronco de un pino, estaba Fiodor. Nodo. De su hombro colgaba un potente rifle con mira telescópica. Lo mismo. No había sorpresa ni enfado en su rostro, solo un cansancio casi repugnante, una decepción. Resignado. Ya te lo advertí, Artyom, dijo en voz baja, casi amistosa. Y ese tono tranquilo era más aterrador que cualquier grito. No metas las narices donde no corresponde. Pero yo había venido. Tenaz. Como ese viejo idiota. Hizo un gesto con la cabeza hacia el hoyo. En un instante el mundo quedó reducido a ese claro, al hombre de la pistola y el cadáver detrás de mí. El miedo y la furia dieron paso a una calma aguda y metálica. Él
La adrenalina inundó mis venas, agudizando todos los sentidos al límite. No había ningún lugar a donde correr. El claro frente a mí era una trampa mortal. Fiodor bloqueó la única salida segura. Tenía un arma superior con puntería de precisión. Yo con un rifle viejo y pesado en la espalda, que no alcanzaría a tiempo. No había ninguna posibilidad. ¿Fuiste tú quien lo mató?, pregunté. La voz no tembló. No fue una pregunta. Fue una observación. Él mismo tuvo la culpa. Fiodor se encogió de hombros, sin quitarme esa mirada. Ojos claros y penetrantes. Trabajamos aquí 10 años tranquilamente en paz. Yo en mi trabajo, él en el suyo. Nadie molestó a nadie. Pieles, animales raros para coleccionistas privados. Cuernos, negocios, ¿sabes? El dinero estaba bien. Muy bien. Hasta que envejeció y la conciencia comenzó a desvanecerse. Molestar. Empezó a tomar notas y a reunir pruebas. Amenazó con contarle todo a Merkulov. Tuve que calmarlo para siempre. Habló de la muerte de un hombre con el que trabajaba. Una década, como si estuviera describiendo la matanza de un perro rabioso. Pragmático. Sin un ápice de remordimiento. ¿Y la campana? La voz en la niebla, ¿todo ese teatro fue obra tuya? Yo pregunté. Deslizándose 1 centímetro hacia la derecha, hacia los densos arbustos. Necesario. Ganar terreno. Necesitaba un escondite, respondió secamente. Un teatro, sí. Añadió con una sonrisa irónica. De hecho, muy eficaz para gente como usted. Urbanitas que se tragan cualquier mentira. Pasan semanas aterrorizados, huyen de. Tienen la cabeza gacha y no abren la boca para no parecer locos. Es más limpio que. Cava una nueva tumba con cada error. Pero tenías demasiada curiosidad. Demasiado para tu propio bien. Bajó el rifle de su hombro con calculada lentitud y lo levantó hacia mi lado. Dirección. Tuve segundos. Quizás menos. ¿Crees que no sabía de estas trampas? Grité tratando de ganar uno más. Momento obligarlo a dudar. ¿Estos? Escupió con desdén, recorriendo el claro con la mirada. Juguete. Niño. Ignatiev se volvió loco en los últimos días y esparció toda esta basura. Hacia. Ni siquiera verías el mío. Fue entonces cuando hice lo único que me quedaba. No tomé mi rifle. Me tiré a un lado, sumergiéndome en él. Espinas del enebro en el mismo momento en que la explosión atravesó el aire. La bala aulló. Sobre mi cabeza, rompiendo la corteza de un viejo pino detrás de mí. Rodé sobre el grueso tronco de un abeto, mi corazón latía como un tambor. Loco. Es profesional. Soy un informático que solo filmaba juegos de computadora. Sal de ahí, Artyom, su voz resonó desde la derecha. No compliques las cosas. Sé. Este bosque como la palma de tu mano. Cada tocón, cada agujero. No escapas. Las trampas de Ignatiev. La idea explotó en mi mente como un relámpago. Era mi única oportunidad, utilizar el legado del anciano, su odio, su desesperanza. Respiré hondo intentando calmar mis nervios. Temblores. Miré por una fracción de segundo, Fiodor avanzaba metódicamente. Refugio en refugio, el rifle listo. Disparé a ciegas en su dirección. El disparo se perdió en el vacío, pero le obligó a agacharme, dándome los preciosos segundos que necesitaba. Y luego corrí. No a él, sino al Elanternik, directo al corazón del claro. Minado. Estúpido. Rugió detrás de mí. Te vas a suicidar. Era un riesgo loco. Un farol desesperado. Pero era todo lo que tenía. Corrí en zigzag entre los troncos, saltando ramas caídas, memorizando cada paso. Sabía dónde estaba el cable estirado. Pasé a menos de 1 metro de él. Fiodor, convencido de su superioridad y de mi estupidez, me siguió acortando. A distancia. Estaba tan concentrado en la presa fácil que dejó de mirar al suelo.
Fue entonces cuando hice mi movimiento. Tropecé deliberadamente con una raíz y me detuve con un grito teatral. Fiodor, mirándome caer. Supuestamente vulnerable, se lanzó hacia adelante, saltando sobre el baúl que había chocado. Su bota se enganchó en el alambre de acero casi invisible que había en la hierba. El agudo crujido del mecanismo al romperse cortó el aire. Desde arriba, entre las gruesas ramas del abeto, algo pesado y oscuro se desplomó con un ruido sordo. Silbido mortal. Era un tronco tosco, tachonado de puntas afiladas como lanzas. Fiodor solo tuvo tiempo de levantar la cabeza, dejó escapar un gruñido de sorpresa y luego el impacto. Un sonido sordo y húmedo. El tronco le aplastó el hombro y la pierna, arrojándolo al suelo. Suelo como un muñeco de trapo. El rifle voló lejos. Me levanté jadeando y me temblaban las manos. Estaba vivo, pero tenía la pierna torcida. Ángulo grotesco, el rostro contorsionado en una máscara de puro dolor. La trampa de Ignatiev había trabajado. Desde el más allá, el viejo cazador se vengó de su torturador. Me acerqué lentamente, cogí su potente rifle. Me miró desde abajo y en sus ojos no había odio, sino un asombro animal, el señor de la taiga. Atropellado por un perro de la ciudad. ¿Cómo? Jadeó, su voz llena de sangre e incredulidad. Eso, respondí en voz baja, es de Ignatiev. Tomé tu radio, las municiones, el cuchillo. Déjalo ahí para que muera desangrado o sea ¿devorado por lobos? No. Eso no era en lo que me había convertido. Até un torniquete con su propio cinturón a la pierna destrozada, para detener el sangre y lo dejó donde estaba. Tomé los dos rifles y regresé a la cabaña, El camino era demasiado largo, pero los pasos ya no temblaban. El bosque silencioso ya no era hostil. Respiró aliviada, como si la taiga finalmente había expulsado su parásito. Cuando llegué, me desplomé sobre el mostrador. El cuerpo dolía, pero la mente estaba clara como el cristal. Electrificado. Sobreviví. Yo gané. Encendí la radio de Fiodor y sintonicé la frecuencia de Merkulov. Sin dudarlo, sin drama. Merkulov, este es Sokolov. Urgente. Graves incidencias en mi sector. Encontré el cuerpo del anterior Ejer, Ignatiev Stepanovich. Asesinado. El sospechoso es Fiodorov, de Correo Sur. Está bajo arresto. Herido pero vivo. Parece ser el líder de una red de caza ilegal. A gran escala. Coordenadas exactas, transmití la ubicación del Elanternik. Del otro lado, un silencio atónito, roto solo por el chirrido de la radio. Sokolov, ¿estás seguro? La voz de Merkulov sonó temblorosa. Absoluto. Envía un helicóptero. ¿Y la policía? La situación es crítica. La espera fue larga. Me senté en la cabaña y hojeé el diario de Ignatiev. Me acordé de la vieja chaqueta que le había quitado al cuerpo del anciano antes de cubrirlo con tierra. De nuevo. Busqué en mi bolsillo interior y lo encontré envuelto en plástico. Arrugada, una hoja de papel doblada varias veces. Era lo que Fiodor no había encontrado. La página final de la historia de Ignatiev. En él, con letra pequeña y precisa, estaba dibujada toda la estructura de la pandilla. Nombres de cómplices en la Gran Tierra, rutas de contrabando, fechas, valores. Ignatiev. No era solo un anciano arrepentido, era un investigador metódico. Reunión. Pruebas suficientes para enterrar a Fiodor y su red durante décadas. Esa nota fue su última bala. Disparo desde más allá de la tumba. Al amanecer, el zumbido de las hélices rompió el silencio. El Mi-8, naranja y azul. Aterrizó pesadamente en el claro, aplastando la hierba con el viento de sus aspas. Hombres con uniforme de camuflaje y placas de policía saltaron. La cara de Merkulov estaba pálido, sombrío. Le entregué la hoja de Ignatiev, los rifles, el diario. Le dije todo, desde la campana de la noche a la emboscada en el Ilanternik, sin omitir nada. Me escucharon con respeto.
Creciente. Merkulov releyó la lista varias veces y su expresión se endurecía con cada línea. Cuando levantó la vista hacia mí, había un peso confuso en ellos. Espera, Sokolov, su voz era ronca. Pero me informaron. Envié a alguien. Detrás de Ignatiev. El helicóptero, según los registros, habría llevado a Ignatiev a la ciudad cuando supuestamente pidió un traslado. El piloto Semyonov informó personalmente que él había buscado. Dijo que el anciano estaba abatido, murmurando algo sobre estar cansado de nietos, pero intacto. Ahora la verdad me golpeó como un puñetazo en el estómago, él mentir. Y en esa fracción de segundo, todo cobró sentido. Me acerqué a Merkulov con el dedo pegado a la última línea de la lista, la tercera de bajo. Semyonov, piloto transporte. Demonio. Las piezas del rompecabezas encajaron con claridad helada. Así orquestaron todo. Fiodor había matado Ignatiev mucho antes de que yo llegara. Luego todo lo que tuvo que hacer fue llamar a su cómplice para simular el evacuación y alimentar a Merkulov con la historia del anciano que se marcha, nostálgico y indemne. Todo ese teatro había servido solo para un propósito, limpiar oficialmente el cordón, haciendo espacio para una nueva persona ingenua, yo. Horas más tarde el equipo operativo regresó del sector norte. Entre ellos, arrastrando los pies, apareció Fiodor, ensangrentado, con las piernas vendadas y el rostro gris de sangre. Dolor y odio impotente. Lo llevaron hasta el helicóptero. Luego trajeron el cuerpo de Ignatiev cubierto por una lona rígida. Cuando las cuchillas comenzaron a giramos y ganamos altura, miré hacia abajo. La pequeña cabaña al borde de ese océano verde infinito. Un lugar que casi se convirtió en mi tumba, pero que al final me dio algo mucho más grande que dinero para pagar deudas. Observé mis manos. Marcadas por callos y rasguños, pero ya no temblaban. Lo hiciste bien, Sokolov, gritó Merkulov por encima del rugido de los motores. Pocos lo habrían soportado. Creo que Ignatiev estaría orgulloso de ti. No respondí. Solo asentí mientras la taiga desaparecía en el horizonte. Mi contrato terminó antes de que comenzara. Recibí no solo la cantidad acordado, pero una bonificación sustancial por la colaboración. Suficiente para pagar todas las deudas y empezar de nuevo desde cero. La pandilla de Fiodor fue desmantelada. Hasta el último hombre. La lista de Ignatiev se convirtió en la pieza clave de la investigación. Regresé a Moscú, pero era una ciudad diferente. O tal vez fui yo quien tuvo. Cambió. El bullicio de las avenidas ya no sonaba como la banda sonora de la vida, y el hormigón ya no me parecía el único hábitat posible. A veces, al quedarse dormido en mi nuevo apartamento silencioso, todavía escucho el viento en las copas de las coníferas. Centenarios. Pero la soledad ya no me asusta. Aprendí a escucharla. Y hoy estoy seguro de una cosa, el monstruo más terrible no es el que se esconde en la niebla, agitando un sonajero. Él es el que tiene rostro humano, el que habla con mirándote a los ojos y te llama amigo.